La clase de hoy corresponde, tal y como pueden, digamos, apreciar en esta primera diapositiva, a los contenidos correspondientes a farmacodinamia, ¿cierto? Porque ya habíamos visto esta serie de procesos que sufría, digamos, este fármaco administrado, este medicamento administrado, esta dosis administrada y su tránsito por todo el organismo, ¿cierto? En estos procesos resumidos como absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y ahora vamos a ver la otra parte, ¿ya? Eso que ocurre cuando nuestro fármaco llega a su sitio diana e interactúa con los distintos receptores con los que puede interactuar, ¿ya? Entonces, respecto a la farmacocinética, perdón, a la farmacodinamia, ¿qué es lo más importante que vamos a aprender de ella el día de hoy? Bueno, obviamente lo que es definición y los conceptos, digamos, clave que están asociados al estudio de la farmacodinamia, porque de hecho piensen que prácticamente la base, ¿ya?, de lo que estamos viendo en esta unidad es algo que van a ver a lo largo de hecho, de ambas asignaturas de farmacología clínica, tanto uno como dos, ¿ya? Y parte de esos conceptos son, por ejemplo, los tipos de receptores, cuando hablamos de agonistas, de antagonistas y los distintos tipos que existen. Vamos a analizar, así como analizamos la curva concentración plasmática tiempo en la clase de farmacocinética, ahora vamos a analizar la curva dosis respuesta y qué conceptos podemos sacar de ella, qué significa cada cosa, ¿ya? Y también dentro de la perspectiva de la farmacodinamia vamos a entender cómo se modifica la respuesta a fármacos en la perspectiva de la farmacodinamia, ¿ya? Porque en la perspectiva de la farmacocinética ya vimos algunos casos también. Entonces, obviamente, ¿cuáles son los grandes objetivos de esta clase? Que ustedes conozcan la teoría de receptores y sobre qué está basada y qué es lo que me permite entender, así como conocer que existen muchos tipos de receptores, que en realidad aquí vamos a hacer una explicación más bien somera de ellos, ¿ya? Del concepto de agonista y antagonista, así como también de los de potencia y eficacia, de los cuales ya habíamos hablado un poquitito, ¿cierto?, en la clase introductoria, pero que ahora definitivamente vamos a profundizar más. Y también reconocer que estos receptores están sujetos a eventos de regulación y que de hecho esos eventos de regulación son bastante relevantes al momento de alterar la respuesta a algunos fármacos, así como también situaciones particulares de pacientes donde justamente estas alteraciones o modificaciones de respuesta se pueden traducir en, por ejemplo, una menor susceptibilidad a los efectos terapéuticos o una mayor tendencia a la aparición, por ejemplo, de efectos adversos o de eventos tóxicos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la interacción o el proceso terapéutico en sí, ¿ya? Si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos generalmente de la farmacodinamia, vamos a estar hablando principalmente desde un nivel bastante basal, si ustedes se dan cuenta, muy ligado a lo que es, y me atrevería y dejémoslo, por ejemplo, a este nivel, ¿ya? Entre estos dos niveles, estamos hablando de interacciones principalmente celulares y moleculares, ¿ya? Y de hecho, justamente esta disciplina integra muchos conocimientos de justamente de la biología celular y de la biología molecular para poder entender cómo un fármaco se une a su receptor y puede efectivamente generar los distintos efectos que producen el organismo. De hecho, muy buena parte gracias a la farmacodinamia nosotros podemos entender cómo actúan los fármacos, ¿ya? Y obviamente en un nivel superior, entendiendo cómo actúa o cómo interactúa un fármaco con su receptor y cómo manipula las distintas respuestas bioquímicas o celulares que existan, ¿ya? Es como también vamos a entender cómo modifica la fisiología, porque ustedes también tienen que entender que dentro de las otras, porque como habíamos visto en la primera clase, la farmacología es, ¿cierto?, una rama de las ciencias farmacéuticas muy integrativa, ¿ya? En donde también se incorpora buena parte del conocimiento en fisiología y en fisiopatología. Entonces también
vamos a ver modificaciones justamente fisiológicas producto de la unión de este fármaco con su receptor, ¿cierto? Y toda una serie de cascadas de respuestas que se generan a propósito de esto. Entonces, al generar ese cambio fisiológico, obviamente esto se traduce en tejidos, luego en órganos y finalmente en el organismo completo, y eso son lo que nosotros, ¿cierto?, conocemos como efectos clínicos que podrían, en el mejor de los casos, ¿cierto?, ser evidenciados como la mejoría del paciente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, claro, aquí el foco es bastante más fino, bastante más profundo. Aquí estamos yendo más hacia aspectos celulares moleculares dentro de lo que es la farmacodinámica. Y de hecho, ustedes qué tienen que más o menos asociar un poco con esto, ya que las interacciones fármaco-receptor se basan principalmente en una primera etapa de reconocimiento, donde existe una cierta afinidad química entre justamente el fármaco y su determinado receptor, ¿ya? ¿Cierto? Luego vamos a ver un acoplamiento, ¿cierto? Una cierta afinidad de unión, ¿cierto? Del fármaco por ese receptor. Esto que ustedes, si mal no recuerdan, ¿cierto? Les suena un poco parecido a este famoso modelo llave cerradura, ¿cierto? De las enzimas, ¿ya? Bueno, resulta que a ese modelo llave cerradura igual tiene, digamos, un poquito o tiene una pequeña patita coja esa teoría, ¿ya? Porque no basta solo con eso, ¿ya? De hecho, después de la interacción fármaco-receptor, si ustedes se dan cuenta, pegadito a este receptor como por la cara interna, aparece este pequeño dominio con una E, ¿ya? Y que es característico de la tercera etapa, que es que ese módulo que está allí, que es el módulo efector del receptor, si ustedes se dan cuenta, se activa, se enciende y permite transportar un determinado, eh, digamos, generar una serie de señales que tienen que ver con la transducción de esta respuesta, ¿ya? Esa respuesta a través del flujo de iones, de factores de transcripción o de la actividad enzimática o de la síntesis de una proteína determinada o de la liberación de neurotransmisores, en el caso del sistema nervioso central, son formas de amplificación de una determinada señal de activación. Porque ante una interacción fármaco-receptor, si nosotros la dejáramos en eso, prácticamente sería un evento circunscrito, ¿ya? Quedaría simplemente localizado a ese lugar. Pero la razón de por qué terminan siendo eventos tan globales o tan generales es precisamente esta transducción posterior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estos pasos de transducción y amplificación es donde precisamente reside buena parte de la respuesta biológica que nosotros observamos después de la interacción fármaco-receptor. Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso yo les decía, este modelo clásico, ¿cierto? Del llave cerradura, ustedes saben que ese modelo, claro, sirve como para entender las cosas como un nivel más básico, pero se sabe ya en la actualidad que eso en realidad no es tan simple de que opere de aquella forma. Y de hecho, vamos a medida que vayamos avanzando en esta clase, vamos a ver que precisamente hay muchos fármacos que en realidad no interactúan, digamos, con este sitio principal de unión, sino que interactúan con otros. ¿Ya? Dentro del mismo receptor. Y entonces eso es bastante interesante porque se van a generar modificaciones de distintos tipos. Eh, y es así, si ustedes se dan cuenta, perdón, que tenemos distintos tipos de receptores farmacológicos, ¿ya? Precisamente por esto que les comento, por estas diferencias que existen en ellos, ¿ya? En cuál es, por ejemplo, este módulo efector, ¿ya? En cómo se genera esta amplificación de señales, cuáles son las sustancias involucradas y qué tan rápido se produce la señal, ¿ya? Y algunos ejemplos. Partamos por el más sencillo dentro de los receptores farmacológicos más clásicos y que de hecho fueron los primeros identificados y sobre los cuales se partió, digamos, conociendo este concepto de receptor desde un principio, ¿ya? Y que son justamente los canales iónicos, ¿ya? Particularmente poniéndole un nombre ya entero, el canal iónico activado por ligando, ¿ya? Para hacer la diferencia del activado por voltaje, que esa es otra historia, ¿ya?
En el canal iónico activado por ligando, lo que va a ocurrir es que el receptor en contacto con una sustancia, con su ligando respectivo, el receptor se une a su ligando y este receptor es parte de un canal. Entonces, al estar en contacto con su sustancia, se abre este canal iónico y permite la entrada o el flujo de un determinado tipo de iones, ¿ya? Eso va a depender de cuál, ¿ya? ¿Y eso qué va a inducir? Obviamente, como genera un flujo de iones, genera cambios en el potencial de membrana. Puede hiperpolarizar o despolarizar membranas y eso tiene distintos efectos. Como ustedes pueden apreciar, como son cambios iónicos, el efecto de esto es rápido, ¿ya? Estos cambios ocurren milisegundos, como cambios muy a nivel potencial de acción. Y el mejor ejemplo es el receptor nicotínico de acetilcolina, ¿ya? ¿Cierto? Donde la acetilcolina se une, ¿cierto? Y permite la apertura de este canal y la entrada de iones. ¿Conocen otro ejemplo de algún receptor ionotrópico o receptor justamente de tipo canal iónico acoplado, digamos, o activado por ligando? Si no conocen, no importa. En este curso van a conocer varios porque precisamente como vamos a ver neurofarmacología, hay harto de eso aquí, ¿ya? En lo que es la neurofarmacología se trabaja harto con receptores ionotrópicos, ¿ya? Algunos son depolarizantes, otros son hiperpolarizantes, ¿ya? Me imaginé que quizás por neurofisiología podía haber ahí ya un conocimiento previo al respecto. Luego, Sí nos hablaron de eso, pero sinceramente, personalmente no recuerdo mucho. ya, ok, no hay problema, aquí Sí, o vamos a sea, yo no refrescar un sabía poquito. si Ujú. llamarles de ese modo, porque, por ejemplo, Ya, recuerdo que un tipo de señal hiperpolarizante que había era en los campos receptivos de la retina, y que tenían ese más o menos como mecanismo de hiperpolarización para poder hacer la señal visual. ya, pero claro, ahí la hiperpolarización ocurre por un estímulo de membrana o por la liberación de un ligando. No estoy seguro, no recuerdo bien. Porque, por ejemplo, aquí en los nicotínicos lo que ocurre es que se libera acetilcolina, la acetilcolina se une a los receptores y eso induce el potencial de acción y las depolariza, ¿ya? Un muy buen ejemplo es la sinapsis que ocurre, la preganglionar que ocurre en el sistema nervioso autónomo, que en general es nicotínica, ¿ya? Que ahí ustedes tienen una neurona, ¿cierto? Que justamente una neurona primaria que va a liberar justamente acetilcolina, se va a unir a estos receptores nicotínicos que están justamente en este espacio preganglionar y se genera justamente este potencial de acción que conduce este impulso, digamos, ¿ya? Ahí hay un caso. Otro ejemplo son los receptores de GABA, ¿ya? Que los receptores de GABA son así. Los receptores de GABA A, por ejemplo, responden, como bien dice el nombre, a GABA. Se une GABA a ellos, se abre el canal y entra cloruro. Que el cloruro, por ejemplo, hiperpolariza, ¿ya? Ahí hay, por ejemplo, un caso contrario. Y ahí, por ejemplo, existe un caso de fármacos que son agonistas de GABA, ¿ya? Es decir, que estimulan la acción de ese receptor, ¿ya? Del GABA. Y ahí, por ejemplo, tienen las benzodiazepinas, o hay algunos también inductores de anestesia, que también son agonistas GABA. Algunos antiepilépticos que también ocupan ese mecanismo. eh, Justamente al aumentar este aumento de las corrientes, al inducir este aumento de las corrientes inhibitorias, ¿ya? Por ende, por eso mismo se puede utilizar como anestésicos en algunos casos, como hipnóticos sedantes o, por ejemplo, como antiepilépticos, ¿cierto? Al reducir este umbral excitatorio. Un segundo tipo de receptores son los conocidos como receptores acoplados a proteína G, ¿ya? Estos receptores también se conocen como receptores metabotrópicos, ¿ya?
aquí el receptor está acoplado a un tipo de proteína, ¿ya? Denominado proteína G, el cual dependiendo de la subunidad de proteína G, es qué tipo de respuesta induce, ¿ya? Y ahí existen, por ejemplo, acoplados a la proteína GS, GI y GQ. Los de proteína GQ son generalmente características inhibitorias, mientras que los de GS y GQ son de características estimulantes, ¿ya? Estos receptores, cuando el ligando se une al receptor, se inducen cambios conformacionales que activan estas proteínas G, ¿ya? Y a su vez inducen justamente una cascada, como aparece aquí, de segundos mensajeros, que en algunos casos también pueden involucrar cambios en la excitabilidad, pero que es dependiente de estos segundos mensajeros, ¿ya? No es la apertura directa del canal, sino que es esta liberación de segundos mensajeros que va a inducir ciertos cambios que pueden terminar, por ejemplo, en cascadas de fosforilación, ¿ya? O en la liberación de calcio intracelular, lo cual justamente va a producir una serie de efectos intracelulares. Este proceso, ya si ustedes se dan cuenta en términos de escala temporal de los procesos de una célula, se demora más tiempo que, por ejemplo, la acción directamente ionotrópica. Y aquí tenemos la contraparte de los receptores nicotínicos de acetilcolina. Ahí están los receptores muscarínicos, ¿ya? Los muscarínicos de acetilcolina actúan de esta manera, ¿ya? Están acoplados a proteína G, ¿ya? Y aquí frente a esto es, por ejemplo, donde actúan la mayoría de los fármacos anticolinérgicos, ¿ya? Actúan frente a los receptores muscarínicos. Eh, por ejemplo, los receptores los receptores adrenérgicos, los distintos tipos de receptores adrenérgicos, entiéndase por ejemplo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿ya? Son todos receptores metabotrópicos, ¿ya? La diferencia está frente a qué tipo de proteínas G están acoplados, ¿ya? Y por ejemplo hay uno que es inhibitorio, que de hecho sirve como una suerte de feedback negativo sobre la liberación del propio neurotransmisor, que en este caso es adrenalina, que tiene que ver justamente con el sistema nervioso, ¿cierto? Simpático. Y aquí lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del receptor alfa 2 es que ese está acoplado a proteína GI. Y cuando ese se activa, genera justamente una corriente inhibitoria para evitar, por ejemplo, la liberación de más neurotransmisor, ¿ya? Y así regular la respuesta del mismo una vez que se haya liberado. Un tercer caso son los receptores acoplados a tirosina quinasa, ¿ya? Ah, me equivoqué. Son los receptores acoplados a tirosina quinasa, donde el receptor, si ustedes se fijan, está unido, ¿ya? Al efector. En su cara intracelular tiene un dominio que produce el determinado efecto, ¿ya? Y que justamente ese dominio tiene actividad, como bien les comentaba en el nombre, actividad quinasa, ¿ya? Unos muy conocidos son los acoplados a tirosina quinasa, ¿ya? Y aquí el ligando, cuando se une, va a inducir la fosforilación, porque es una quinasa, de un cierto tipo de proteínas, ¿ya? Y eso genera una cascada que, si ustedes se dan cuenta, ya no genera efectos celulares tan rápidos, sino que van a inducir la transcripción de genes o la represión de algunos genes, y eso va a afectar la síntesis de proteínas y a la larga generar un efecto celular, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los efectos duran bastante, o sea, la escala de tiempo en la que aparecen estos efectos es más larga, ¿ya? Eh, en este curso no creo que se vean tantos fármacos con acción dentro de receptores de tirosina quinasa. Pueden haber algunos monoclonales quizás que puedan actuar frente a algunos de ellos, pero principalmente ya es en el segundo curso donde se ven más casos de receptor acoplado a tirosina quinasa. Por ejemplo, hay toda una familia de fármacos que son inhibidores de receptores de tirosina quinasa en lo que es la terapia oncológica, ¿ya? Que son, por ejemplo, los que tienen la terminación INIF, como el imatinib, el gefitinib, el sorafenib, etcétera, etcétera. ¿Ya? También hay algunos anticuerpos monoclonales que inhiben, por ejemplo, algunas de estas vías de receptores que están acoplados a quinasa, como es, por ejemplo, la vía de Hackstadt, ¿ya? Que, por ejemplo,
Hay bastantes fármacos que se pueden ocupar para el caso de la artritis reumatoide que van por ese lado. Y que precisamente eso es un tipo de receptor también acoplado a quinasa, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, involucra toda la maquinaria de transcripción génica, ¿ya? Entonces, para yo poder observar un efecto con esto, temporalmente la serie de eventos que tienen que ocurrir son mucho más largos, ¿ya? Y por último, Profesor, sí, perdón. aquí estamos viendo cuánto demora en sí en que pueda producirse el efecto después de que actúa con el receptor, ¿o no? Claro, estamos hablando de los efectos celulares, eso sí, no estamos hablando de efectos en el paciente todavía, ¿ya? Ya, solo efectos celulares. Sí, ¿Y esos efectos celulares también van a durar más si es que aparecen más tiempo o eso es independiente de la aparición en la duración? eso es independiente porque eso va a depender de la molécula, cuánto tiempo se queda unida al receptor o qué tanto induce la respuesta o qué tanto frena la respuesta, ¿ya? Ahí hay otras Ya, ya, variables. Ujú. ya comprendo. Entonces Pero solamente esto es aparición nomás. claro, es cuánto se demora en aparecer el efecto si yo colocara un ligando de acción más bien estándar, ¿ya? No Ya, vamos. gracias, profe. Ujú. Y por último, tenemos los receptores de tipo nucleares, aunque en realidad más que, bueno, de acción nuclear, dejémoslo más que receptores nucleares, ¿ya? Porque en realidad estos receptores son citoplasmáticos, ¿ya? Y aquí el ligando lo que hace es entrar, pasa por la membrana fácilmente, interactúa con el receptor a nivel citoplasmático y este complejo ligando-receptor trasloca al núcleo y allí se une a distintos elementos de respuesta donde va a inducir la transcripción de genes, reprimiendo algunos o estimulando la expresión de otros y así generar cambios en la síntesis de proteínas también y generar efectos celulares. Este tipo de respuesta es, por lejos, la más lenta que puede ocurrir en términos de escala de aparición de efectos, ¿ya? Pero tiene una característica bien particular. Si ustedes se dan cuenta, aquí el efector, perdón, el ligando puede penetrar fácilmente por la membrana, ¿ya? Entonces eso ya les puede dar una pista de qué tipo de sustancias pueden entrar o pueden ocupar este tipo de mecanismos, ¿ya? Ahí hay una pista, por ejemplo, dice aquí un ejemplo de este tipo de receptores son los receptores de estrógeno, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se podrían imaginar qué tipo de fármacos funcionan de esta manera, a ver si se les ocurre una ideita. Los lipídicos o liposolubles. Algunos liposolubles funcionan de esta manera, efectivamente. Eh, ¿Se podrían atrever con algunos que se les pudiera ocurrir? Ya que estamos hablando de estrógenos como ejemplo. La verdad, a mí no se me viene ninguno a la mente, profe. ¿Ninguno a la mente? Ya. ¿Se acuerdan de que había una estructura común, un esqueleto común que compartían las hormonas sexuales? El colesterol. Más específicamente hablando del ciclo pentano-perirofenastreno. Ese es el esqueleto que comparten, que claro, que a su vez deriva del colesterol. Eh, Ese esqueleto nosotros también lo observábamos no solamente en los estrógenos. ¿En dónde más se observa? Que se me vienen a la mente las ¿Mm? otras hormonas sexuales, por ejemplo, no sé, testosterona. Por supuesto, testosterona también, ¿cierto? La progesterona también. ¿Y qué otra hormona también es derivada de colesterol, pero que no tiene que ver con el ámbito sexual? Glucocorticoides. Eh, el cortisol, exactamente. Y el grupo de fármacos que nace a partir de eso son los glucocorticoides. Muy bien, los glucocorticoides actúan de esta manera. Así es. Así que, si se fijan, entendiendo
estos 4 sistemas, prácticamente tenemos una idea general de cómo actúan, ¿ya?, la gran mayoría de fármacos, ¿ya? Como yo les comentaba, este semestre mayoritariamente lo que van a ver son ejemplos de el primer tipo, del segundo y del cuarto. No van a ver tantos de los acoplados a quinasa, ¿ya? Entonces aquí hay una... Profesor, Sí, dígame. una consulta de ese cuarto proceso. ¿Es como más o menos similar al concepto de factor de transcripción? Es que de hecho, claro, eso es lo que hace. El complejo ligando-receptor trasloca el núcleo y actúa como un factor de transcripción. Ujú. Entonces se une Ya, a distintos elementos de respuesta y dependiendo de los sitios donde se une, va a inducir la expresión de alguna sustancia y a reprimirla de otros. ¿Ya? claro. Ujú. Sí, Ya, muchas efectivamente. gracias. No, no hay de qué. Entonces, aquí, bueno, hay un ejemplo más detallado, ¿cierto?, de lo que les venía mencionando de estos distintos tipos de receptores. En primera instancia del receptor ionotrópico, ¿cierto? Donde les contaba del caso específico que les había mencionado, que era el receptor nicotínico, el mejor ejemplo, ¿cierto? El receptor nicotínico de acetilcolina, que como yo les contaba, aquí recordar receptor ionotrópico, lo que corresponde es esto, ¿ya? Son receptores activados por ligando, ¿ya? Por hacer el contraste con los canales que se activan por voltaje, que eso es diferente, ¿ya? Donde obviamente los receptores activados por voltaje, ante una despolarización de membrana, ¿cierto? El receptor se abre y estimula el flujo de iones, ¿ya? Aquí lo que ocurre con los receptores activados por ligando es que cuando aparece el ligando, ¿cierto?, el receptor se abre e induce, ¿cierto?, la entrada de iones, ¿ya? Y como yo les contaba, el ejemplo era el receptor nicotínico, y como todos estos flujos de iones y generalmente la acción de los canales iónicos es un efecto bastante rápido, ya se produce muy rápido dentro de la escala de los milisegundos. Mientras que en el caso de los metabotrópicos, como yo les decía, aquí la señal digamos, se demoraba un poquito más. Y como yo les comentaba, la acción, ¿cierto?, iba a depender de que una vez unido el ligando a este receptor, ¿cierto?, se iba a generar una serie de estimulaciones en este complejo proteico, ¿cierto?, que son las proteínas G, y que dependiendo del tipo de proteína G al cual se estaba, digamos, en contacto los distintos receptores, eh, se producían distintos tipos de efectos, ¿ya? Por ejemplo, como yo les decía, existían sistemas acoplados a proteínas GS que lo que hacen, por ejemplo, es estimular la actividad de la adenilato ciclasa, lo cual va, ¿cierto?, a incrementar los niveles de AMP cíclico, ¿ya? Están los GI, que yo les contaba, ¿cierto?, que tienen una acción inhibitoria porque reducen, ¿ya?, la, eh, ¿cierto?, la actividad de esta adenilato ciclasa y por lo tanto reducen el AMP cíclico. Y por otro lado había un mecanismo diferente, ¿cierto?, que es los acoplados a proteínas GQ, que también tiene un efecto estimulante y que allí lo que se produce, ¿cierto?, es aumentar la actividad de la fosfolipasa C. Y ahí vemos el aumento, ¿cierto?, de IP3 y de otras cascadas derivadas. Y como yo les comentaba, ejemplos de estos sistemas son los receptores muscarínicos, como aparece allí, ¿ya? Eh, o por ejemplo también, como les mencionaba, los receptores adrenérgicos, ¿ya? Aquí están los casos de los receptores acoplados a quinasa. Aquí está el caso de un receptor acoplado a tirosina quinasa, que es un poco lo que les había comentado un poco anteriormente, ¿cierto? Es que aquí está el caso de un tipo de receptores que son los receptores del factor de crecimiento epidérmico, ¿ya? Que en el caso de la variante humana, esos son los receptores que se conocen bajo la sigla HER, ¿cierto? Que viene, ¿cierto?, de Human EGF Receptor, ¿ya? Eh, y que hay 4 subtipos, los cuales forman estos dímeros en contacto con el
su ligando, que en este caso es el EGF, y cuando se unen, se activan, ¿cierto?, estos dominios de tirosina quinasa, los cuales fosforilan proteínas e inducen toda una serie de cascadas, que en el caso del EGF es un factor de crecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí se inducen toda una vía, ¿ya?, de transducción de señales relacionadas con la supervivencia celular, como es la vía de Ras-Raf, ¿ya? Pero hay distintas vías para distintos efectos, ¿ya? Como por ejemplo, aquí está la vía que yo les había mencionado antes, que este, por ejemplo, es el receptor de, eh, de la quinasa Janus, que son los receptores HAC, ¿ya? Los cuales en contacto con distintas citoquinas, ¿ya?, activan justamente o fosforilan las proteínas STAT y ellas inducen la regulación génica a distintos niveles, ¿ya? Entonces, ejemplos de este tipo de receptores, la verdad es que hay bastantes, ¿ya? Y son, digamos, como están bastante bien descritos, pero tienen a su vez también multiplicidad de funciones para, digamos, en las cuales pueden actuar estos, ¿ya? Y por ende, bueno, los que están mayormente descritos, hay bastantes en lo que es respuesta inflamatoria, bastantes en lo que es progresión del ciclo celular, proliferación celular, migración, y por eso que están como muy bien descritos para el ámbito del cáncer, o o también, por ejemplo, para inmunosupresores o justamente para patologías que tienen un componente inmune e inflamatorio muy importante, como es el caso, como les mencionaba, de artritis reumatoide. Y el último caso, ¿cierto? Como les comentaba, de las hormonas esteroideas, ¿cierto? Que aquí está bastante mejor, em, diagramado, ¿cierto? Este tema de que la interacción, ¿cierto?, de esta hormona esteroidea con su receptor citoplasmático es lo que genera el trasloque al núcleo, ¿cierto? Y su unión, ¿cierto?, a determinados elementos de respuesta que van a generar modificaciones en la transcripción de genes, ¿ya? Y que la principal característica, ¿cierto?, era que esta sustancia podía atravesar libremente la membrana. Entonces, ahora yendo un poquito hacia temas históricos, cuando nosotros hablamos, ¿ya?, del concepto de receptores, generalmente esto fue un viaje bastante largo, ¿ya? Pero que aún así, una vez que este viaje estuvo relativamente completo, es curioso que hasta el día de hoy seguimos utilizando conceptos que se descubrieron de aquel entonces, ¿ya? Y el gran padre del nacimiento de estos conceptos fue Paul Ehrlich, ¿ya?, quien en 1875, basando sus trabajos relacionados con inmunología y algunos trabajos también relacionados con el desarrollo de moléculas antibacterianas, particularmente basadas en arsénico, ¿ya?, es que él decía justamente que el fármaco ideal tenía que ser aquella sustancia que pudiese funcionar como una bala mágica, ¿ya? Que de la manera en que yo lo administrase y fuese él al sitio diana de esta bala y que fuese específico para ese lugar, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estábamos hablando, imagínense, de 1875, ¿ya?, de conceptos que el día de hoy todavía se ocupan, como es justamente el concepto de sitio diana y a la vez el de terapia dirigida. Y bueno, y de hecho, el sitio diana nace solamente por este modelo de la bala mágica, ¿ya? Que eso es lo que él expresaba, que era lo que tenía que ser lo ideal, digamos, para un fármaco. Y que, bueno, de hecho, para el caso particular de él, que está justamente desarrollando, si ustedes lo piensan, estos eh, antibióticos rudimentarios basados en arsénico, que claramente su toxicidad era bastante importante, él no podría haber imaginado, ¿cierto?, que siglos después, con el desarrollo de los antibióticos, habríamos estado en presencia de aquellas balas mágicas, ¿ya? Es lo más cerca, que en ese sentido es lo que se ha estado. Pero el punto es que a partir de estos trabajos y de estas ideas, de este sitio Diana, ¿ya?, es que justamente también cuando existieron los primeros trabajos, principalmente vinculados a canales, ¿ya?, y particularmente con el sistema nervioso autónomo, es cuando justamente John Langley en el año 78 ya empieza a hablar de que justamente hay ciertas sustancias receptivas, de que tiene que haber un algo que responde a lo que yo agrego a un determinado medio, a un determinado tejido,
para generar las distintas respuestas que se observan. Porque piensen que, por ejemplo, respuestas que se observaban de contracción de vasos, ¿ya? O de retracción de un determinado tejido, generalmente todavía no habían sido descritas del todo, digamos, como interacción fármaco-receptor o de un ligando-receptor. El punto es que ya para 1920, y aquí ocurre, digamos, el gran hito, es que justamente Alfred Clark en conjunto con Langley y también con Hill desarrollan ya la primera justamente teoría de ocupación de receptores, la cual dice que justamente existen estas sustancias denominadas receptores, en las cuales para que un fármaco o un ligando interactúe con ellos, tiene que existir un primer principio, ¿ya? Que es afinidad. Es decir, ¿cierto? Un cierto grado de similitud o complementariedad química entre el lugar donde se va a unir, ¿cierto? El receptor, o sea, el fármaco, perdón, a su receptor, ¿ya? Tiene que existir afinidad química y por ende, ¿cierto? Tiene que haber un cierto grado de especificidad, ¿ya? Porque eso significa que un fármaco específico se uniría a un receptor específico. Pero lo que decía esta teoría clásica es que atribuía la intensidad de los efectos, ¿ya? A mientras más receptores ocupados tuvieran, ¿ya? Mientras más receptores yo tengo, más y más los ocupo con el fármaco, más efecto yo tengo, ¿ya? A eso lo atribuían ellos. Y por ende, claro, si yo el máximo efecto posible dentro de un sistema, yo lo voy a obtener cuando tenga los receptores ocupados, ¿ya? Eso es lo que decía la teoría clásica de receptores, de ocupación de receptores. Ahora, perdón. Ahora procedo yo a preguntarles, de hecho. ¿Creen ustedes que esto funcione de esa manera 100%? ¿Qué podrían objetar a priori? ¿O qué les parece extraño? Yo no creo que sea tan así como de que cuando se ocupen todos los receptores recién se tiene el efecto máximo. Yo creo que ahí hay como un paso intermedio donde cuando aún así no se ocupan todos los receptores ya se logra el efecto máximo y después simplemente llega como a un plató, por así decirlo, donde se sigue ocupando más, no va a seguir haciendo el efecto, por así decirlo. Efectivamente. De hecho es así. ¿Qué pasa si el efecto máximo, por ejemplo, lo logro con dos receptores ocupados? ¿O qué pasa si, por ejemplo, por el caso contrario, tengo un fármaco que aunque haya llenado todos los receptores, no logra el efecto máximo del sistema, sino que se queda saturado en un cierto efecto, ¿ya? Se queda, por ejemplo, a mitad de camino, ¿ya? Eso, esta teoría no lo explicaba, ¿ya? Por lo cual, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, casi 30 años después, 35 años después, ¿ya? Ariens y Stephenson agregan un concepto más, ¿ya? Porque justamente al concepto de afinidad, ¿cierto? Que es esta capacidad de interacción entre fármaco y receptor, ¿cierto? Que tiene que haber un cierto grado de interacción química, y eso, digamos, eso sí es sabido, le faltaba algo más, ¿ya? Esto que yo les decía, es que este receptor no está solito, ¿ya? Esto no es como el modelo ya de cerradura clásico. Este receptor está acoplado a un módulo efector, ¿cierto? Entonces, a eso venía una segunda capacidad que describieron Ariens y Stephenson, que es la eficacia, que también se le conoce como actividad intrínseca, y que es la capacidad de que una vez que el fármaco se una a su receptor, inducir respuesta, ¿ya? Entonces, por muy afín que sea, si no es eficaz, da lo mismo cuántos receptores llene, ¿ya? Porque probablemente, quizás, aunque ocupe todos los receptores, quizás no observe la respuesta máxima del sistema. Y eso fue lo que se fueron dando cuenta después de la aparición de esta teoría, ¿ya? Entonces se dan cuenta, aquí ya tenemos dos conceptos, el concepto de afinidad y el concepto de eficacia. Porque de hecho la palabra clave en el concepto de eficacia, justamente la capacidad de producir acción, y ahí está, después de la unión fármaco-receptor, ¿ya? Que es lo que yo les había mencionado, ¿cierto? Esta parte de transducción y amplificación, ¿ya?
que es ese paso, que también es importante. Y aquí está justamente una de las grandes pruebas que de hecho marca ese punto, ¿ya? Que de hecho era una complicación que tuvieron y que de hecho fue, digamos, la principal traba con la que se enfrentó la gente de la teoría de ocupación de receptores, ¿ya? Y es porque ellos hablaban de la afinidad y que simplemente mientras más receptores ocupados, más efectos, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando teníamos la misma entidad química, ¿ya? Pero resulta que las moléculas no hacían lo mismo, ¿ya? Eh, les expongo justamente un caso, ¿ya? Y un muy buen ejemplo de eso eran juntamente los enantiómeros, ¿ya? Moléculas que, digamos, estructuralmente, o sea, digamos, en su fórmula estricta, su composición es la misma, ¿ya? Pero su disposición espacial es distinta, ¿ya? Una es el reflejo especular de la otra, ¿ya? Y es así como justamente aquí les coloco el caso, digamos, de un fármaco que, bueno, no actualmente, digamos, no se utiliza, pero que es un ejemplo para, digamos, ilustrar esto, que es el caso de la bencetimida, ¿ya? Cuya, por ejemplo, sus dos isómeros, ¿ya? Tanto el dextrógiro como la dexetimida y la levetimida, que es el levógiro, si ustedes se dan cuenta, su acción sobre los receptores muscarínicos, en el caso del isómero, digamos, eh, del isómero dexetimida, es 10.000 veces más activa que la levetimida, ¿ya? Y de hecho, eso, ¿cómo se logra entender? Precisamente porque a pesar de ser la misma entidad química, pero estar orientadas distintas en el espacio, ¿ya? Probablemente ambos se unan al receptor, pero una vez unidos, no son capaces de generar la misma potencia de respuesta, ¿ya? Uno induce, ¿cierto? Uno es más eficaz que el otro en inducir respuestas, ¿ya? Y eso fue lo que llevó también justamente al nacimiento de este concepto, porque teníamos aquí la misma afinidad, la misma entidad química, ¿cierto? La misma capacidad de reaccionar con estos residuos del receptor, pero la eficacia ya no es la misma, ¿cierto? Porque un isómero, o un enantiómero, mejor dicho, es más eficaz que el otro, ¿ya? Y aquí les puse otro ejemplo, que está la diferencia justamente entre el omeprazol y el esomeprazol, ¿ya? Donde justamente lo que aquí ocurre, ¿ya? Es que en el omeprazol nosotros tenemos, ¿cierto? Una mezcla racémica, ¿ya? Donde tenemos, ¿cierto? El isómero levógiro y el dextrógiro mezclados, ¿ya? Mientras que en el esomeprazol nosotros tenemos una purificación, ¿ya? De el isómero levógiro, que es más activo, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, el esomeprazol tiene mayor actividad que el omeprazol, y de hecho por eso también comercialmente es más caro el esomeprazol que el omeprazol, ¿ya? Y ocurre eso, hay bastantes casos de aquello, digamos, en el entorno tanto comercial como también, digamos, disponible en los arsenales farmacológicos, ¿ya? Eh, otro ejemplo, cetiricina, levocetiricina. Profesor, ¿Sí? cuando hay una familia de fármacos, por ejemplo, no, estatinas, sabemos que hay como ¿Ya? varios tipos de estatinas, pero todas son como conformados por qué son de la misma familia, qué es lo que tienen en común, Ah, ya, eso es que diferente. pueden actuar en el mismo lugar, por así decirlo. Sí, ese el primer punto en común es el mecanismo de acción. Ya todas actúan de la misma forma, ¿ya? Pero dentro de las diferencias que existen entre ellas es que primero hablemos de lo similar, el mecanismo de acción, uno. Dos, la estructura química de base, ¿ya? La estructura basal es la misma, el núcleo base de esta familia es el mismo, ¿ya? Pero
se generan cambios en las cadenas sustituyentes para así poder generar ciertas modificaciones en distintos parámetros, ¿ya? Que se unan con mejor afinidad al receptor, que por ejemplo, no sé, mejorar algunos problemas farmacocinéticos que existían en los representantes antiguos, tratar de, por ejemplo, reducir la incidencia de algún efecto adverso, ¿ya? Entonces, así es como se generan las familias de representantes, ¿ya? No es tanto como en este caso que yo les mencionaba, ¿ya? Donde uno, por ejemplo, era la mezcla racémica y el otro simplemente es el derivado purificado de la forma más activa, ¿ya? En las familias de fármacos lo que va ocurriendo normalmente es que se ocupa el mismo núcleo de partida y se va modificando este con el fin de eh, mejorar ciertas propiedades, ¿ya? De los mismos fármacos y tratan de, por ejemplo, o suprimir algunos efectos indeseados o aumentar la efectividad, la eficacia, o por ejemplo, también los criterios de seguridad ante una determinada población, ¿ya? Así es como nacen las familias de fármacos. Entonces, como ese núcleo que tienen en común es el que, por así decirlo, reconoce el receptor. Claro, Y el de, meca... ujú. Sí, siga, siga, siga. No, no, de hecho, ese núcleo base es justamente lo que le permite dar esa característica de familia química, ¿ya? Es eso lo que los reúne bajo la misma categoría. Bien. Y si es el mismo mecanismo de acción, ¿de qué sirve que hayan tantos comercialmente distintos? Ya, porque eso, ahí, bueno, ahí va a ir dependiendo, porque, bueno, de hecho, se puede justamente ocupar una lógica de que no necesariamente más es mejor, y en realidad, claro, ahí hay todo un tema detrás. O sea, eso, por ejemplo, está muy en el terreno de evaluarse, ¿ya? En algunos casos, efectivamente pasa que porque es más nuevo es mejor, ¿ya? Y puede tener, digamos, una mejor, por ejemplo, lo que yo vi en el laboratorio que tiene mejor afinidad por el receptor y por lo tanto es más activo, ¿ya? Que, por ejemplo, no sé, pongamos el caso de, no sé, eh, digamos una torvastatina con rosuvastatina, ya que es mucho más, digamos, avanzada en el tiempo, ¿ya? Pongámoslo así. Pero también pueden existir casos, ¿ya? Donde la eficacia se ha observado más en cuadros, en aspectos clínicos, ¿ya? Donde se ha visto que un determinado grupo de pacientes, por ejemplo, tiene mejor respuesta o tiene mejores, digamos, resultados, no solamente en el ámbito de acción del fármaco, sino, por ejemplo, en perfiles de seguridad. Por ejemplo, no sé, pues aquí estábamos hablando de un hipocolesterolémico, como el caso de la estatina. Por ejemplo, también veíamos beneficios a nivel cardiovascular, ¿ya? Y entonces empezamos a ver algunos beneficios añadidos en ese grupo, ¿ya? Y que, por ejemplo, la incidencia de rhabdomiólisis, que es un efecto adverso que de repente puede ocurrir con alguna estatina en algún tipo de paciente, es menor que, por ejemplo, en el grupo comparado tratado con el otro, ¿ya? Y así. Entonces, en realidad lo que empieza a ocurrir es que más que hablar de que uno es mejor que otro, uno es más adecuado para determinadas situaciones. Y en realidad es eso lo que va ocurriendo. Y de repente, de hecho, pasa que la industria farmacéutica desarrolla nuevos representantes y estos no logran, por ejemplo, cuando se hacen los ensayos clínicos, digamos, de fase 3, que es cuando se comparan con los gold standard disponibles en la práctica clínica actual, estos no son mejores que los ya disponibles. Y entonces ahí los ensayos se caen y esos representantes no aparecen simplemente en el mercado, ¿ya? Entonces ahí, claro, hay toda una serie de variables que se ponen en juego, ¿ya? Mm, ya esto comprendo mucho eso, profe. No hay de qué. Entonces, como lo habíamos visto en el caso de farmacocinética, ¿ya? Con la curva concentración plasmática tiempo, en la farmacodinamia, nuestra curvita amiga, digamos, para el análisis de todos estos fenómenos va a ser la curva dosis-respuesta, ¿ya? Donde, si ustedes se dan cuenta, colocamos el porcentaje de efecto en el eje Y y en el eje X colocamos la dosis en escala logarítmica para generar, digamos, estas curvas sigmoides, ¿ya? Donde justamente a mayor concentración, ¿cierto? De fármaco, que en este caso va a ir dado por la dosis, ¿cierto? Va a haber una mayor ocupación de receptores, ¿ya? Eh, y obviamente eso se va a ir traduciendo
en también un mayor efecto, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en la curva roja lo que está representado es la cantidad de fármaco unido al receptor, ¿ya? Por ejemplo, en una dosis de 100, ¿cierto? Ya estamos en una unión completa, ¿ya? Una saturación de los receptores completamente, ¿ya? Siendo que, por ejemplo, los efectos yo los observaba ya prácticamente al máximo desde una dosis de 10, ¿ya? Entonces, eso se liga un poco con lo que habíamos conversado anteriormente, ¿cierto? Que no necesariamente los efectos tienen que ver con la saturación de receptores, ya que el efecto máximo no lo voy a observar solamente cuando estén todos los receptores saturados, ¿ya? Lo importante es que de aquí ya nace un concepto muy importante, ¿ya? La concentración efectiva del 50%, ¿ya? Que justamente lo que va a dar cuenta es que es aquella concentración donde yo obtengo el 50% del efecto descrito para ese fármaco, ¿ya? ¿Y por qué es importante este parámetro? Porque este parámetro es una medida directa de la potencia de un fármaco, ¿ya? Por eso que es importante. Y estas gráficas también son importantes porque nos van a permitir comparar distintos tipos de sustancias. Yo voy a poder ver varios fármacos entre sí, ver sus curvas dosis-respuesta y yo voy a poder decir, ah, este es más potente que este otro que tiene mayor eficacia que este otro. O incluso puedo ocupar dos fármacos juntos, por ejemplo, dar una dosis fija de un fármaco A e ir aumentando la dosis de un fármaco B para ver qué es lo que ocurre, cómo interactúan entre ellos. ¿Ya? Como dice aquí, por ejemplo, aplican justamente los principios en situaciones de competencia, ¿ya? Yo puedo observar situaciones de competencia por un mismo receptor, ¿ya? Y hay otro concepto que está aquí relacionado con la unión a fármacos, pero que este concepto es minoritario, que en realidad no tiene tanta aplicación en el ámbito más clínico, y que es justamente el KD, que es aquella concentración o aquella dosis donde el 50% de los receptores están ocupados, ¿ya? Pero ese concepto tiene una utilidad, digamos, más dentro del ámbito teórico, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta de dónde nace digamos, esta curva, digamos, esta curva sigmoidea, ¿cierto? Nace, recordar, ¿cierto?, de la aplicación del logaritmo en el eje X, ¿ya? Porque normalmente la curva aritmética tiene esta forma, digamos, que aparece diagramada en el recuadro A, ¿ya? Pero entonces así son básicamente las curvas dosis y respuesta. Ahora vamos a empezar a ver conceptos dentro de esa curva. ¿Cómo se llamaba el de 50%? ¿Perdón? ¿Cuál? ¿El ¿Cómo KD? O si la... el de 50%? Ah, esta es la dosis o la concentración efectiva del 50%. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Ujú. Gracias. Mira, ese es el S50. Que ese sí es más importante, porque en realidad lo pueden encontrar como concentración efectiva 50 o dosis efectiva 50, dependiendo, digamos, del parámetro utilizado. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, el concepto, la potencia, si ustedes se dan cuenta, viene dado ¿por qué? Por la afinidad, ¿ya? Por esta cierta capacidad de unirse al receptor, esta capacidad de afinidad química por el receptor, ¿cierto? Porque mientras más afín, ¿cierto? Se va a unir más fácilmente y va a inducir, ¿cierto? Eh, Probablemente respuestas de una manera, digamos, más rápida. Entonces, conceptualmente es la cantidad, ¿cierto?, concentración de fármaco necesaria para generar este 50%. Entonces, claro, el concepto base de la potencia es, como lo habíamos conversado antes, la S50, ¿cierto? O, ¿cierto?, concentración efectiva 50, o también conocida como dosis, ¿cierto? Bueno, esto en inglés, pero dosis efectiva 50, ¿ya? Que de hecho ahí aparecen como DE50, como dosis efectiva, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, ahí hay dos fármacos, está el A y el C, donde justamente ahí tenemos dos
dosis efectivas 50 distintas, ¿ya? Lo que nos permiten analizar estas gráficas es que justamente mientras menor sea la dosis para generar el 50% de la respuesta, más potente es el fármaco, ¿ya? Entonces, como aparece aquí diagramado, mientras más a la izquierda esté la gráfica, más potente es el fármaco, porque requiere, ¿cierto?, una menor dosis para generar ese mismo 50%. ¿Queda claro? Sí. ¿Por qué, por qué se ocupa el 50% y no el efecto máximo? Ah, ok, ya, porque vamos a ver más adelante que hay que recordar que los efectos máximos, ¿ya?, muchas veces tienen que ver con esta otra capacidad, que es la capacidad de generar esta activación posterior a la unión del receptor, ¿ya? Y eso, eso va a depender mucho de lo que yo estoy buscando, ¿ya?, con este fármaco. Porque como si ustedes se dan cuenta, este concepto de la potencia tiene que ver con la afinidad, ¿ya? Una sustancia que se una, ¿ya? Eso es lo que yo busco. Pero la eficacia tiene que ver con la capacidad de generar, de activar esto después de la unión, ¿ya? Y esa capacidad de activar, yo puedo ocuparla de repente a mi favor, ¿ya? Yo de repente no necesariamente voy a buscar el 100%. A veces incluso voy a buscar que no se produzca absolutamente nada, ¿ya? O a veces quiero una respuesta así, digamos, voluntariamente, quiero una respuesta menor al 100%, ¿ya? Les pongo un ejemplo. El tipo de sustancias que activan un determinado receptor y generan la respuesta máxima o que son capaces de generar la respuesta máxima de estos sistemas de receptores son los que se denominan los agonistas puros, ¿ya? Estos se unen a este receptor, activan este sistema y son capaces de generar la respuesta máxima del sistema. Se llaman agonistas puros, ¿ya? Hay otro tipo de sustancias, ¿ya? Y un ejemplo de ese tipo de sustancias es la morfina, ¿ya? La morfina es capaz, ¿ya?, de unirse justamente a los receptores, bueno, que fueron descritos gracias a esta sustancia, por ende se llaman receptores opioides, pero después, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que en realidad eran los receptores de endorfina y encefalina, ¿ya? Pero en ese entonces se conocían como receptores opioides porque eran justamente gracias a las sustancias que se descubrieron, ¿ya? Bueno, de hecho es lo mismo que el receptor nicotínico, se descubrió por la acción de la nicotina, ¿ya? O el receptor muscarínico, que se descubrió justamente por la acción de la muscarina, que deriva de la manita muscaria, que es un honguito bastante parecido al hongo almario, ¿ya? Eh, entonces, eh, al unirse la morfina a estos receptores, es capaz de activarlos y de inducir estas respuestas de sedación y generar el máximo posible del sistema, ¿ya? Imaginemos que yo quiero la capacidad de analgesia y de sedación, ¿ya? O de analgesia, mejor dicho, de la morfina, pero no quiero que sea, digamos, generar el máximo de respuesta del sistema. Imaginemos que en realidad yo quiero un nivel más bajo, un nivel menor, ¿ya? Porque, por ejemplo, tenemos la situación de un paciente adicto y yo quiero ayudarlo a descalar estas dosis, ¿ya? Así es como nacen, por ejemplo, otros representantes que se llaman agonistas parciales, ¿ya? Y los agonistas parciales activan los sistemas, pero su eficacia es menor, ¿ya? Y allí, por ejemplo, el efecto máximo no se logra al 100%, se logra, por ejemplo, al 50, al 25, ¿ya? Y de hecho, es por eso que existen escalas de diferencias en la potencia relativa, ¿ya?, de los distintos derivados de morfina. Y el caso que les menciono es la buprenorfina, ¿ya?, donde la buprenorfina es un agonista parcial, donde su eficacia no llega a este 100%, llega más abajo. ¿Y eso es por qué? Porque yo lo estoy buscando, ¿ya? Sigamos con los opioides. ¿Qué pasa si estoy con un caso de sobredosis? ¿Qué pasa si como, como decía la señora, me pasé, po, ¿ya? Me voy de largo en dosis y necesito
frenar esa situación, o estoy con un caso, digamos, con una persona adicta que se sobredosificó, ¿ya? Tengo que ocupar una sustancia que bloquee esos receptores, pero que no genere ningún tipo de respuesta después de eso. Porque si genero más respuesta, puedo llegar, ¿cierto?, a parálisis respiratoria y ese paciente puede morir, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito? Algo que tenga, como muy bien dice aquí, que tenga afinidad. Necesito que este fármaco se una al receptor, pero una vez que se una, no produzca absolutamente nada, ¿ya? Que lo bloquee simplemente. Esos fármacos se conocen como antagonistas, ¿ya? Y ese fármaco se une al receptor y ¡pum! Cero respuesta después. Eso es una eficacia igual a cero, ¿ya? Ahí no se produce nada, ¿ya? Y ahí tienen el caso de la naloxona o naltrexona, que esos son antagonistas de los receptores opioides. Entonces, se da cuenta que la eficacia en realidad yo puedo, según lo que necesite, yo puedo buscar una determinada eficacia. Sí se entiende. En cambio, en cuanto a la potencia, al llegar al 50%, ya sé que como es más potente A, porque es más afina, nada más. Ujú, claro, sí, de eso me habla, de qué tan Ya, afín es. Ujú, ya. Gracias, profe. de nada. Entonces, bueno, justo como les, como les había mencionado, el concepto de la eficacia, ¿cierto? Y que tenía que ver con esta modificación de Arens y Stephenson que se hizo a la teoría de ocupación de receptores, también se conocía como actividad intrínseca, ¿cierto? Y que la palabra clave era capacidad de producir efectos después, ¿cierto? Tras estar unido, ¿ya? La parte de la afinidad ya está cumplida, ya se unió. Ahora necesito que genere respuesta, ¿ya? Y eso va a ir cambiando, ¿cierto? Y aquí el concepto regente de aquello, como bien puntualizaba su compañero, ¿cierto? Es el efecto máximo, ¿ya? Y para el efecto máximo, ¿yo en qué me tengo que fijar? Justamente en este plató del eje Y, ¿ya? El punto donde se produce este plató, ¿ya? En los distintos fármacos va a ser justamente el efecto máximo, ¿ya? Donde en este caso, ¿cierto? El fármaco A tiene un efecto máximo mayor o una eficacia mayor que el fármaco B, ¿ya? Y eso lo veo de esta manera, ¿cierto? La curvita que genere su plató lo más arriba respecto al eje y obviamente me tengo que fijar en el final de la curva cuando se producen los platós, va a ser, ¿cierto?, el fármaco más eficaz en comparación con los otros, ¿ya? Como yo les decía, aquí probablemente fármaco A, fármaco B y fármaco C me sirvan, pero para situaciones distintas. Es más, ya aquí les dejo una plantada, una pequeña dudita, ¿ya? Para que investiguen un poquito respecto al mecanismo de acción de un medicamento, ¿ya? El medicamento para el que les voy a pedir que busquen el mecanismo de acción, para que lo conversemos quizás en la próxima clase, podríamos conversarlo. El fármaco se llama tamoxifeno, ¿ya? Y quiero que busquen el mecanismo de acción de él, ¿ya? Para que se fijen que aquí vamos a ver una mezcla, ¿ya?, de efectos y eso es súper interesante y que de hecho eso explica por qué se ocupa para lo que se ocupa, ¿ya? Solamente por el perfil farmacodinámico que tiene. Y ahí, por ejemplo, es lo que les comentaba antes a su compañero. Aquí vemos cómo nosotros utilizamos un perfil de interacción de receptores y un perfil de eficacias a nuestro favor. Profe, disculpe, ¿podría ¿Sí, repetir dígame? el fármaco? Sí, claro, lo voy a anotar nuevamente, no hay problema. El fármaco se llama tamoxifeno. ¿Ya? Vale, gracias. No, no hay de qué. Profesor, también entonces estos conceptos de eficacia y de potencia, nosotros Ujú. los podemos ocupar para saber si quiero que tenga un efecto más rápido o no. Por ejemplo, no quiero tener un efecto tan eficaz, con un efecto máximo tan rápido, pero quiero que actúe rápido, o sea, que sea rápido el efecto. Ocupo, por ejemplo, un fármaco más potente, ¿no? En cambio, si no Eh, me importa mucho que sea potente, sino que quiero un efecto que sea fuerte, puedo ocupar
un fármaco más eficaz? ¿También se puede ocupar así o no tanto? Sí, claro. Sí, de hecho se tiende a ocupar de esa manera. Claro, de repente no necesariamente busco un representante que sea potente, pero sí que sea eficaz. O, por el caso contrario, uno que quizás no sea tan potente, pero que tenga una eficacia intermedia. Porque de nuevo, esto todo va a estar supeditado a lo que yo estoy buscando en una determinada situación farmacológica. Pero claro, esto es muy de la jerga de la farmacología, ¿ya? En el entorno clínico probablemente esto lo van a quedar mirando con cara de ¿qué? ¿Ya? No, en realidad, claro, esto es muy de acá, ¿ya? Y por eso cuando estemos en clases y cuando, por ejemplo, ustedes estén con la profe Hilda, les va a decir, por ejemplo, eh, les va a decir, no sé, prazucina es un antagonista de los receptores alfa 1 adrenérgico, ¿ya? Entonces usted, ya, lo que hace es que al receptor alfa 1 adrenérgico se une a él y bloquea la respuesta, ¿ya? ¿Qué tipo de receptores son los alfa 1? Y ahí empiezo a hacer el link con la fisiología y entonces, este fármaco hace esto, esto y esto otro, ¿ya? Y allí, por ejemplo, tenemos un fármaco que tiene ¡pup! Eficacia cero, ¿ya? Porque lo bloquea y no hace nada más, ¿ya? Y de hecho ese fármaco después fue reemplazado por otros dentro de la familia porque las dosis que uno administraba había que darlas muchas veces al día, ¿ya? Y después salió la doxazosina, ¿ya? Que por ejemplo nosotros la administrábamos y el efecto duraba más tiempo y no necesitábamos tanta dosis. Ahí por ejemplo ese fármaco tenía mejor afinidad, ¿ya? Entonces claro, pero son conceptos que van naciendo de acá. Ya se entiende, gracias, profe. Ujú. Bueno chicos, ¿les parece si paramos aquí de momento y retomamos a las 7:15? ¿Ok? Ok, entonces, hasta entonces. Retomemos entonces donde nos habíamos quedado. Y estábamos a punto de analizar lo relacionado a agonistas y antagonistas. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, eh, a esta línea más o menos obedece un poco lo que les estaba contando hace unas diapositivas atrás, ¿cierto? Donde, eh, como ustedes se dan cuenta, hay fármacos que lo que hacen es promover, ¿ya? Esta respuesta, esta determinada función celular de los receptores, ¿ya? Cuando un, cuando una sustancia, digamos, cuando un fármaco se une y promueve los efectos o la función biológica asociada a este receptor a través de unirse con él, ¿ya? El fármaco se denomina agonista, ¿ya? Porque estoy, ¿cierto?, promoviendo la misma función que tiene ese receptor en términos fisiológicos, en un contexto fisiológico, ¿ya? Ahora, ¿con qué tanta eficacia lo hace? ¿Ya? Si, por ejemplo, es capaz de obtener el 100% de la respuesta de ese sistema, ¿ya? Sin importar, digamos, con qué dosis lo haga, simplemente que es capaz de hacerlo, es lo que se denomina un agonista puro, ¿ya? Mientras que si no es capaz de hacerlo y su efecto máximo es inferior al 100%, es lo que se conoce como un agonista parcial, ¿ya? Muy por el contrario, aquellas sustancias que cuando se unen al receptor, ¿ya?, no generan ningún tipo de cambio, sino que se interrumpen, ¿ya?, las funciones celulares asociadas a ese receptor, ¿ya? Y pasa esto que está aquí, ¿cierto? Estamos en contacto con un antagonista, ¿ya? Donde justamente, como bien dice aquí en la diapositiva, su eficacia es igual a cero, ¿ya? Por eso que se le llama neutro, porque neutraliza la respuesta del receptor, ¿ya? Hay algunos casos, ¿ya?, de algunos receptores que tienen ciertas funciones ambivalentes, ¿ya? Donde no solamente está aceptada donde el receptor no solamente es capaz de generar una respuesta biológica, sino que también es capaz de generar la respuesta contraria, ¿ya?
el mismo receptor. Entonces, aquellos fármacos que son capaces de generar la respuesta fisiológica contraria a la asociada a ese receptor, es lo que se conoce, y aquí me voy a permitir hacer un cambio a estas gráficas, ¿ya? Es lo que se conoce como agonista inverso, ¿ya? Que si ustedes lo piensan, es como el agonista, pero en vez de generar la misma respuesta para la cual está asociada al receptor, genera la respuesta contraria a la cual está asociado al receptor, pero tras unirse a dicho receptor, ¿ya? Como digo, es una situación que puede ocurrir en casos bien puntuales, pero es importante que lo conozcan. No son los casos más, digamos, frecuentes. La mayoría de las veces vamos a hablar de agonistas puros, agonistas parciales y antagonistas, ¿ya? Eh, y para los agonistas inversos existe esta misma clasificación de parcial o puro según la eficacia, ¿cierto?, que estos tengan, ¿ya? Si logran el efecto máximo al 100% o a un porcentaje inferior del 100%, ¿ya? El antagonista neutro, que sería su nombre completo, normalmente se le conoce como antagonista, porque son prácticamente los únicos que generan esta respuesta igual a cero, ¿ya? Por eso que se cambia, digamos, esa nomenclatura de antagonista inverso. La verdad es que como que no cuadra mucho. En realidad se conoce como agonista inverso, ¿ya? Entonces, ¿queda clara esta diferencia? Por mi parte, sí. Por mi parte también, profe. Excelente, porque este concepto lo van a ver en todos los ramos, ya en todos los ramos asociados a farmacología de algo, ya va a aparecer esto, ya van a tener una pequeña sección llamada farmacodinámica de una determinada familia y les van a decir esto es un agonista tanto, un agonista parcial de tanto. Hay familias enteras que se clasifican en función de esto. Les comenté un caso, los opioides, ya. Los opioides se pueden clasificar en función de cuáles son agonistas puros, cuáles son agonistas parciales, cuáles son antagonistas, ¿ya? Entonces ahora vamos a echarle un pelito más a la sopa, ¿ya? Vamos a complicar un poco el cuadro. Vamos a empezar a hablar de interacciones entre sustancias, ¿ya? Ya no solamente cuando agregamos un solo fármaco, sino que ahora vamos a agregar dos. Y vamos a ver qué tipo de interacciones ocurren, ¿ya? Y una de ese tipo de interacciones es el antagonismo competitivo, ¿ya? Donde, como bien dice el no, donde, perdón, como bien dice el nombre, me sale verso, eh, el sitio de unión del agonista es el mismo que utiliza, ¿cierto?, el inhibidor, que en este caso se denomina inhibidor competitivo, ¿ya? Porque, ¿cierto?, el fármaco y el antagonista competitivo compiten por el mismo sitio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? ¿Ya? Empieza a ocurrir que hay, como bien dice el nombre, una competencia por este sitio, ¿ya? Eh, entonces, lo que vamos a observar, por ejemplo, es que en esta curva dosis-respuesta que está en azul, ¿ya? Es el fármaco A, un fármaco A por sí solo, ¿ya? Que tiene, ¿cierto? Digamos que es el fármaco que se une a este determinado receptor, donde vamos a ir incrementando las concentraciones de un antagonista competitivo que se va a llamar B, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, lo que empieza a ocurrir a medida que aumenta la concentración de B, ¿ya? Es un desplazamiento hacia la derecha de la curva, ¿ya? Y si ustedes lo piensan de una manera, ¿cierto? ¿Qué es lo que va ocurriendo? ¿Ya? Significa que mientras más antagonista competitivo hay disponible, yo para lograr el 50% del efecto, voy necesitando, ¿cierto?, cada vez más dosis. Porque tengo que, ¿cierto?, dar vuelta esta balanza
de competencia, ¿cierto? Tengo que aumentar las concentraciones de para poder generar ese efecto. Entonces, eso es simplemente lo que se observa. Hay un desplazamiento hacia la derecha de las curvas dosis-respuesta. Pero si ustedes se fijan, no hay cambio en los efectos máximos. ¿Ya? El efecto máximo se mantiene. Yo soy capaz de lograr el mismo efecto que yo esperaba para mí, por ejemplo, para mi agonista o para mi ligando, si es que aumento las dosis proporcionalmente, ¿cierto?, a la cantidad de agonista que se agregaba. ¿Ya? Algo sumamente importante, ¿ya?, que yo les hablaba un poquito como desmintiéndoles este modelo llave cerradura, ¿cierto? Es porque aquí estamos hablando, ¿cierto?, de un agonista, o pensemos, por ejemplo, en la sustancia natural, ¿ya? El ligando natural de este receptor. Y este es el sitio donde originalmente se une, ¿ya? Donde, por ejemplo, no sé, pensemos en un, como lo habíamos mencionado antes, en un receptor nicotínico, ¿ya? Y esta es la acetilcolina. Y este es el sitio donde se une la acetilcolina al receptor nicotínico. Entonces, este inhibidor competitivo compite por ese mismo sitio, ¿ya? Y ahí es donde se genera esa competencia, ¿ok? Resulta que ese sitio donde se une el ligando natural, ¿ya? Y es como, por decirlo así, la cerradura, ¿ya?, de este modelo clásico, es lo que en farmacología se llama el sitio ortostérico, ¿ya? Y el antagonismo competitivo se produce por ese sitio, por el sitio ortostérico, ¿ya? Allí se genera la competencia. Porque aquí abajito, si ustedes se dan cuenta, en este mismo diagrama, aparecen otro tipo de moléculas que las procedo a describir a continuación. Lo que hacen son cambios muy diferentes, ¿ya? Y que pertenecen a lo que se denomina el antagonismo no competitivo, ¿ya? Que algunos le llaman competitivo irreversible o en no equilibrio, pero dejémoslo como no competitivo, que es por lejos el nombre más conocido, ¿ya? Lo que hacen, como muy bien aparece allí diagramado, es unirse en otro sitio del receptor. Si ustedes se dan cuenta, ya no estamos hablando de este sitio donde se une el ligando natural, sino que estamos hablando de un sitio alternativo, ¿ya?, que está aquí en el caso del diagrama o incluso acá, ¿ya? Y por eso que yo les decía que este modelo ya de cerradura ahí se nos queda chico, porque en realidad en una llave y una cerradura, ¿cierto? La idea es que solamente hay un solo sitio de entrada en este tamborcito, ¿cierto? Ya. Lo que nos, para poder entender o para poder seguir ocupando esa analogía, tendríamos que imaginar, ¿ya?, que en este tambor de la cerradura yo fuera capaz de colocar algo en otra parte de la cerradura que a su vez modifica la entrada de la cerradura, ¿ya? ¿A qué me refiero? Llevando los receptores. Estos sitios alternos, distintos del sitio de unión del ligando natural, se pueden modificar de dos maneras. Yo puedo poner una sustancia, ¿ya?, que lo que puede hacer es generar cambios en la estructura del receptor, de tal forma que ya no sea tan bueno para unir al agonista, ¿ya?, que su capacidad de unión del agonista ya se vea un tanto afectada, ¿ya? Es como que, por ejemplo, yo modificar este tambor de la cerradura, ¿ya?, y la cerradura se hiciese más pequeña y ya la llave no entra tan bien, ¿ya? O le cuesta un poco más entrar, ¿ya? En ese caso, lo que nosotros tenemos es un inhibidor también o un antagonista, ¿ya? O lo que se conoce en farmacología como un, porque, por cierto, estos sitios que son distintos al sitio de unión, ¿ya?,
se denominan sitios alostéricos, ¿ya? O un sitio alostérico, ¿ya? Que son los sitios distintos al sitio de unión del ligando. Entonces, cuando nosotros agregamos una sustancia, ¿ya? Que genera un cambio en el receptor que dificulta la unión del ligando natural, ¿ya? Y se genera este antagonismo no competitivo, lo que tenemos es, porque ahí aparece como inhibidor alostérico, ¿ya? Se conoce esto mejor como modulador alostérico, ¿ya? Modulador alostérico negativo o inhibidor alostérico. Son dos nombres para decir lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense ustedes en la gráfica del A más D, ¿ya? Agregué, ¿cierto?, la sustancia D, ¿cierto?, modulador alostérico negativo o inhibidor alostérico. El receptor va a cambiar su forma y por lo tanto ya el fármaco A, que era digamos, este ligando natural, ya no es capaz de generar la misma respuesta. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que se ve comprometida? La eficacia, ¿ya? Porque ya no se puede unir de la misma manera, y al no poder unirse de la misma manera, ¿cierto? Se reduce, si ustedes se dan cuenta, la afinidad en primer lugar y después la eficacia, porque como ya no se une igual, no puede tampoco, ¿cierto? Em, digamos, activar subsecuentemente los sistemas efectores asociados a este receptor. Y aquí está lo mismo reflejado en la misma tablita que les contaba antes, ¿cierto? Digamos, este ligando A en la curva de color azul, ¿cierto? Al cual lo vamos sometiendo a concentraciones crecientes, en este caso, digamos, de un inhibidor alostérico, que es, ¿cierto?, fármaco B. Y si ustedes se dan cuenta en las concentraciones ya un poco más altas, porque al principio no se observa mayor diferencia, cuando ya estamos alrededor de los 20, si ustedes se dan cuenta, ya la curva incluso se nos ha desplazado un poco hacia la derecha en términos de afinidad, pero también ya empezamos a ver comprometido, ¿cierto?, el efecto máximo. Y en 100 esto es mucho más explícito, y para qué hablar de 500 como dosis, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un caso de un inhibidor alostérico, ¿ya? Distinto es el caso, y ahora les muestro para el otro lado, ¿ya? Un activador alostérico, ¿ya? Un activador alostérico lo que hace es que se une al receptor y este sitio de unión que está aquí queda aún más expuesto para que se una con mayor facilidad al ligando y por ende se activa mucho más el sistema. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el fármaco A por sí solo y aquí está el fármaco A con el activador alostérico o modulador alostérico positivo, que también se conoce. ¿Ya? Profesor, me quedó una pequeña duda Dígame. en cuanto al antagonismo competitivo. Ujú, Si, por ejemplo, este antagonismo competitivo empieza a ocupar los sitios de unión del agonista y lo ujú. empieza a sobrepasar, ¿esto no va a afectar al efecto máximo? Porque se están saturando, por así decirlo, los receptores. No, porque hay que recordar que eh, en ese caso no hay modificaciones estructurales de la proteína, ¿ya? Simplemente hay diferencias en las concentraciones del uno por sobre el otro. Entonces, si yo aumentara las concentraciones de agonista, ¿ya? Sería capaz de lograr ese mismo efecto máximo. El mismo, ¿ya? Porque Pero si tengo ya los sitios de unión como colapsados, por ejemplo, se saturaron todos ya los receptores. Ah, bueno, ya ahí si los saturamos, ahí claramente, por ejemplo, no sé, pues si el agonista, o sea, si el antagonista competitivo no tiene ningún efecto, ahí llegamos a efecto cero simplemente. Ya, Sí, ahí ya se suprime totalmente el efecto, pero eso es porque no estamos viendo el efecto del agonista. ya comprendo, comprendo. Ujú, Entonces solamente el que modifica es el no competitivo. exacto, es el que modifica eficacia. Sí. Ya, y por eso el efecto máximo en largo plazo. Ujú, Ya, sí. eso, profe. Yo tengo otra consulta.
que es, Adelante. o sea, no sé si lo va a decir más adelante, pero es, por ejemplo, aquí estamos viendo como las mezclas entre un agonista con el alostérico, o sea, con el activador alostérico y el otro, el modulador inhibidor, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un inhibidor competitivo con un activador alostérico sería más fácil, por ejemplo, no se formaría una curva como la de la A y la D, ¿cierto? Pero podría ser como una eficacia cero mucho más veloz o algo así al exponer más el receptor. Eso sería súper interesante de evaluar, la verdad, porque ahí estamos poniendo ya, ahí serían 3 variables, ahí ya no serían de a 2, claro. Ahí probablemente habría que ver cuál de los dos, si es que el agonista o el inhibidor competitivo tiene más afinidad por el sitio ortostérico. Porque si el inhibidor competitivo o el antagonista competitivo tiene más afinidad por el sitio ortostérico que el agonista o el ligando natural, va a pasar lo que usted dice, que efectivamente la eficacia, ¿ya?, de bloqueo por parte del antagonista competitivo va a ser mucho más rápida. Claro. Ujú. Pero si tuviera mayor afinidad por el agonista, se iría hacia el otro lado. No diría la Exacto, eficacia cero. Claro. exactamente. Sí, Ah, ya, comprendo. sí. Ya, eso, A ver, muchas gracias. no hay de qué, de hecho, buena pregunta. Y un último caso para explicarles respecto al tema de los agonistas parciales. ¿Ya? Porque, bueno, ya habíamos hablado de los agonistas parciales y ya sabemos lo que hacen, pero resulta que les pongo una situación, digamos, que es, ¿qué pasa si yo ocupo un agonista parcial junto con un agonista puro en el mismo sistema? ¿Ya? Existe un tipo de antagonismo muy particular, ¿ya? Con lo que ocurre cuando yo mezclo un agonista parcial con un agonista puro, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Se lo empiezo a mostrar inmediatamente. Eh, bueno, aquí tenemos el caso de la curva, ¿cierto? De esta curva azul, que es el fármaco A, que en este caso el fármaco A es un agonista puro. Cuando yo empiezo a administrar el fármaco B, que es el agonista parcial, si ustedes se dan cuenta, lentamente la eficacia va a empezar a caer, ¿ya? Pero ocurre un fenómeno muy, muy curioso, que si ustedes se dan cuenta, a medida, esta es la curva de 1, esta es la curva de 4, esta es la, perdón, a ver, esta es la de 1, perdón, esta es la de 4, y aquí está la de 16, y ahí está la de 64. Si ustedes se dan cuenta, va empezando a subir esto que está acá, que es el inicio del efecto, ¿ya? Y eso pasa porque se están empezando a combinar los efectos de uno con otro en un principio, ¿ya? Y entonces estamos generando una respuesta mayor en un principio, pero pasado cierta concentración, que es la que está aquí, ¿ya? Es que uno empieza a competir con el otro, ¿ya? ¿Y quién va a ganar? El que esté en mayor concentración, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Que si ustedes se dan cuenta, este punto de cruce, ¿qué es? Este punto de cruce, si yo ocupara el fármaco B por sí solo, la curva sería así, ¿ya? Entonces, ese punto de cruce corresponde al efecto máximo del fármaco B, ¿ya? Entonces, claro, en la concentración más alta, si ustedes se dan cuenta, ya prácticamente logro el efecto máximo del fármaco B, ¿ya? Y al fármaco A ya prácticamente le cuesta, no puede llegar al efecto máximo porque tengo receptores que están prácticamente ocluyendo o le está quitando población de receptores al fármaco A para poder generar su efecto máximo. Entonces aquí lo que empieza a ocurrir es un tipo muy particular de antagonismo, donde la respuesta que yo observo es una suerte de mezcla entre los dos efectos máximos. Eso es lo que pasa. El fármaco B se refiere al parcial, ¿o no? Agonista parcial. Sí. Ya. Otro tema muy interesante
que ocurre en la regulación de receptores, ¿ya? O sea, perdón, que ocurre en la farmacodinámica es precisamente la regulación de receptores, ¿ya? Donde existen distintos tipos, ¿ya?, de respuestas o fenómenos que se pueden generar, digamos, por las interacciones fármaco-receptor muy prolongadas en el tiempo. Y muy prolongadas en el tiempo, esto va a ir dependiendo mucho de la escala que estemos hablando, ¿ya? Por ejemplo, hay distintos casos. Tenemos el caso de la desensibilización, donde esto es muy característico de, por ejemplo, la respuesta a nivel del sistema nervioso central o respuestas a nivel de canales iónicos, ¿ya? Donde, por ejemplo, se puede generar un cambio conformacional en los receptores, por ejemplo, en los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular, aquí estamos hablando, ¿cierto?, sistema nervioso somático, ¿ya? Donde, por ejemplo, aquí tenemos un potencial de acción inducido justamente a nivel de una placa motora, ¿ya?, donde se generó una liberación de acetilcolina en estos receptores y eso generó un potencial de acción, ¿ya? Segundos después, ¿ya?, se indujo por 5 segundos el mismo pulso de acetilcolina y si ustedes se dan cuenta, el mismo impulso no se produjo, ¿ya? Y mucho tiempo después se probó en el mismo sistema, en la misma fibra, lo mismo. Y si ustedes se dan cuenta, ya no se observa prácticamente el mismo potencial que se observó la vez pasada. Y eso ocurre porque los receptores nicotínicos cambian su estructura y ya no son tan capaces de recibir, ¿cierto?, a esta acetilcolina porque esta fibra se ha desensibilizado, ¿ya? Sin embargo, estos fenómenos, así como se adquieren de rápido, porque estamos hablando que esto está, si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo son simplemente 5 segundos, ¿ya? Así como se adquieren de rápido, se recuperan también de manera rápida, ¿ya? Eh, Otro caso, ¿ya?, Eh, donde también ocurre esto, es la taquifilaxia, ¿ya? Donde uno de los mejores fenómenos para poder explicar la taquifilaxia, ¿ya?, es lo ocurrido en los fenómenos de upregulation y downregulation, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que va ocurriendo? Aquí es muy importante para poder entender muy bien este fenómeno, es muy importante poder entender, ¿cierto?, o entrar en una dinámica de homeostasis, ¿ya? Cuando nosotros estamos agregando estas sustancias externas al organismo, estos xenobióticos, ¿ya?, de manera constante, el organismo, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se empieza a adaptar a ellos, ¿ya? Y una forma de adaptarse a ellos es, por ejemplo, manipular la población de receptores a los cuales se unen estas sustancias, ¿ya? Para darles un ejemplo de upregulation, voy a ocupar uno de mis favoritos, el de la cafeína, ¿ya? La cafeína es un antagonista del receptor de adenosina, ¿ya?, de los 2A2 de adenosina, para ser más específico. Estos receptores de adenosina, a nivel del sistema nervioso central, tienen un efecto relacionado a sedación, ¿ya? La adenosina, si ustedes, digamos, bien recuerdan, son un subproducto de la degradación de ATP, ¿ya? ¿Cierto? Es un nucleósido. Cuando se degrada el ATP, ¿cierto?, empieza a perder los fosfatos, ¡pum!, se libera como adenosina. Entonces, ese residuo interactúa con los receptores y si ustedes lo piensan, claro, es una respuesta al gasto de energía, ¿ya?, en el cerebro. Entonces, eso, la adenosina unida a su receptor, es lo que produce, dentro de otros tantos sistemas, una respuesta de sedación. La cafeína bloquea ese receptor, ¿ya? Al yo bloquear ese receptor, imaginemos, nos tomamos un cafecito en la mañana, ya, genial, ¿cierto? Tengo menos respuesta de sedación, hago mi día fantástico, ya. Día siguiente, otra cafeína, otra y otra y otra, y así voy aumentándolo por varios días voy tomando una misma dosis. ¿Qué es lo que va pasando con el tiempo? La población de receptores de adenosina empieza a aumentar, ¿ya? Porque nuestro organismo se adapta a que estén presentes estas, por ponerle un número,
estás, por ejemplo, 3 moléculas de cafeína disponibles todos los días, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el organismo? Tengo que mantener mi respuesta basal, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner, por ejemplo, en vez de 3 receptores que van a ser bloqueados, voy a poner 6, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso, ese flujo, ¿cierto?, de síntesis de receptores y paso a la membrana es lo que se conoce como upregulation, ¿ya? Entonces aumenta esta población de receptores, por ejemplo, adenosina en membrana, y esa persona, ¿qué tiene que hacer para poder obtener la misma respuesta? Tomar más cafeína, ¿ya? O la otra respuesta que queda es dejar de tomarla, ¿ya? Donde se va a producir una baja súbita, ¿cierto? Una sedación súbita, cuando esos que antiguamente eran 3, ahora sean 6 receptores, van a generar el efecto de sedación en conjunto, ¿cierto? La persona va a estar más cansada, pero esa regulación, así como se da al alza, también se da a la baja, ¿ya? Cuando nuevamente el organismo sense que no está esta cafeína de nuevo, va a empezar a bajar y va a volver a su nivel normal de lo que estaba antiguamente, ¿ya? Y así se recupera ese ciclo, ¿ya? La regulación de la cafeína está como alrededor del orden de la semana a 2 semanas más o menos. Dato para los que les gusta el café. Y un caso de downregulation, ¿ya? Es con los receptores beta adrenérgicos, ¿ya? Y que aquí está, por ejemplo, el caso que esto se presenta, por ejemplo, es algo que se observa en los adultos mayores y que tiene que ver con los receptores beta adrenérgicos, ¿ya? Y que afectan un poquito a su respuesta con un grupo particular de fármacos que se conocen universalmente como los beta bloqueadores, ¿ya? Que justamente lo que hacen, ¿cierto? Son unos agentes antihipertensivos que también tienen un cierto grado de cardioselectividad dependiendo del representante, ¿ya? Y que eso lo hacen a través, ¿cierto?, del bloqueo de receptores beta adrenérgicos. ¿Cuáles? Eso va a depender del fármaco y algunos tienen incluso un poquito de actividad, digamos, bloqueadora alfa, pero también eso depende de cuál. El tema es que al bloquear estos receptores beta adrenérgicos, yo estoy suprimiendo, ¿cierto?, esta actividad, por ejemplo, vasoconstrictora, ¿ya? Y por lo tanto estoy generando esta vasodilatación o esta disminución, por ejemplo, de la fuerza. Por ejemplo, estoy ayudando a contribuir, por ejemplo, a la alteración del tono, por ejemplo, a nivel de la fuerza de contracción cardíaca, pero con el paso del tiempo, estos receptores que están bloqueados o esta vía que constantemente se está utilizando con fines de bloqueo, ¿ya? Lo que yo hago es que disminuye la población de receptores y por lo tanto la respuesta máxima que yo puedo sacar a este sistema decae, ¿ya? Y de hecho eso, como les digo, se observa, por ejemplo, en algunos pacientes adultos mayores, ¿ya? Donde, por ejemplo, la población de receptores beta adrenérgicos se ha visto, digamos que es un tanto menor y por lo tanto la respuesta a los beta bloqueadores es un tanto más errática, es un tanto compleja. No es que no se utilizan, eso es importante, pero que hay que tener algunas consideraciones a la hora de utilizarlo. Eh, Otro caso es, por ejemplo, el fenómeno de tolerancia, ¿ya? Donde, por ejemplo, hay varios, donde tenemos, por ejemplo, los casos de tolerancia o los casos de refractariedad al uso de un fármaco o los casos de resistencia. Todos estos fenómenos, ¿ya?, pueden ser en mayor o menor medida explicados por estos casos que yo les he comentado aquí, ¿ya? Por upregulation, por downregulation, por cambios conformacionales o, por ejemplo, otro caso es por consumo de mediadores, ¿ya? La anfetamina, por ejemplo, ¿ya?, lo que hace es generar una estimulación, ¿ya?, de la salida vesicular de noradrenalina, ¿ya? Estimula la salida de la noradrenalina almacenada en las vesículas presinápticas y se libera más noradrenalina de lo normal, ¿cierto? Ahí viene el efecto estimulante que tiene la anfetamina. El punto es que si yo después ocupo esta anfetamina una segunda vez, va a ser dependiente 100% de cuánta noradrenalina esté reservada en vesícula. Entonces, si ya no tengo más,
no va a actuar más, porque los mediadores han sido consumidos, ¿ya? Y ahí tienen, por ejemplo, otro caso donde la respuesta se ha visto regulada por digamos, el consumo de mediadores, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hay un caso de tolerancia a anfetaminas, pero que viene dado por esto, ¿ya? Hay otros casos donde, por ejemplo, se puede aumentar la metabolización de un determinado fármaco, y ahí hay varios casos bien icónicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el aumento de algunas enzimas, de la actividad de algunas enzimas del citocromo P450 para aumentar la metabolización y así eliminación de algunos barbitúricos, ¿ya? Ocurre también con algunas benzodiazepinas. Y en el caso de los antibióticos, por ejemplo, aparece este concepto, ¿cierto? El de resistencia, y uno de los tantos mecanismos de resistencia es justamente la aparición de enzimas que metabolizan los fármacos y eso los transforma hacia sustancias inactivas, ¿ya? Y ahí está, por ejemplo, el caso de las beta-lactamasas, que son, ¿cierto?, estas enzimas sintetizadas por las bacterias para poder degradar el anillo beta-lactámico de estos antibióticos, los cuales los transforman en sustancias inactivas, ¿ya? Y un último caso eh, es de un antiguo diurético, digamos, que se utilizaba en el tratamiento de la hipertensión, que de hecho, bueno, se dejó de utilizar porque su eficacia caía drásticamente eh, y que caía por un caso de adaptación fisiológica, ¿ya? Que era justamente, que eran la familia de los inhibidores de la anidrasa carbónica, y ahí está el caso de la acetosolamida. La acetosolamida generaba su acción en un canal presente en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Y eso, al inhibir este canal, generaba una acumulación de iones y agua, por supuesto, presente a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿ya? Al impedir justamente la reabsorción de estos. El problema es que al poco tiempo de que la persona utilizaba la acetosolamida, se generaba un upregulation, ¿ya? Pero de otros canales a nivel distal que compensaban el desequilibrio que se estaba produciendo en el proximal, ¿ya? Entonces, claro, se genera una adaptación fisiológica a la inhibición que se estaba generando de la anidrasa carbónica. Entonces ahí tienen varios casos, ¿cierto?, de regulación de la acción de fármacos solamente mediado con la acción de receptores. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría especificar la diferencia entre las tres que nombró? Es que tengo una idea, pero igual prefiero confirmarlo con usted. ¿Cuál entre las De tres? tolerancia, refractancia y resistencia, porque lo tomo un poco como sinónimo la tolerancia y resistencia, pero no, no son lo mismo. Por eso igual le quería preguntar. Ah, ya, ya, sí. De hecho, en el caso particular sí, porque de hecho, claro, todos estos fenómenos en sí son distintos, tienen ciertos detalles en los cuales son distintos, pero claro, todos ellos pueden ser explicados por alguna de estas situaciones que yo les comenté, pero efectivamente son distintos entre sí, ¿ya? Por ejemplo, la desensibilización y la taquifilaxia lo que tienen en común es que son respuestas rápidas, ¿ya? Así como se inician, se van o se devuelven, ¿ya? La diferencia está en que la desensibilización caracteriza a los sistemas basados en canales iónicos, mientras que la taquifilaxia caracteriza a los sistemas caracterizados por receptores, ¿ya? Y que tienen que ver con pérdidas de efecto rápidas, pero que también se recuperan rápido, ¿ya? Distinto es el caso de la tolerancia, ¿ya? La tolerancia es cuando por el uso prolongado de un fármaco se pierde después la eficacia del mismo, ¿ya? El fármaco deja de ser efectivo por el largo tiempo de uso, ¿ya? Porque el organismo del paciente se adapta a los niveles del fármaco, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ocurre mucho, paciente adulto mayor, por ejemplo, con benzodiazepina, ¿ya? Ahí hay tolerancia a los efectos, que ya después en vez de tener que subir cada vez más infinitamente la dosis, hay que, cierto, de escalar y después tratar de volver a iniciar digamos, un nuevo esquema, ¿ya? Pero ese proceso, por ejemplo, en cuanto a temporalidad, demora mucho más que lo que es desensibilización y taquifilaxia. Distinto es el caso de resistencia
Porque resistencia es un fenómeno que se reserva más a antimicrobianos, ¿ya? Porque generalmente tiene que ver con la acción de un agente tercero, en este caso un microorganismo, frente a la acción de un fármaco contra él, ¿ya? Ahí se habla de resistencia. Esa es la diferencia principal entre la tolerancia y la resistencia, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, nosotros hablamos de, por ejemplo, eh, en el caso de los, por ejemplo, los barbitúricos, las benzodiazepinas, tolerancia. En el caso de la resistencia a antimicrobianos, perdón, en el caso, por ejemplo, de la producción de beta-lactamasas, hablamos de resistencia, ¿ya? O, por ejemplo, cuando aparecen, no sé, cepas que son capaces de, por ejemplo, destruir un antiviral, también es una cepa resistente, ¿ya? Ya, profe, Ujú. ¿y esa de refractariedad? Sí, Esa sí, como que la sí, mencioné. justamente iba para allá. Ya, el caso de la refractariedad es uno de los casos más complejos, porque en el caso de la refractariedad es cuando ya no se observa respuesta, ¿ya? A un determinado fármaco. eh, y esto, digamos, puede ser a causa de también una utilización prolongada, pero el problema es que ya aquí lo que, digamos, como lo que hay que hacer, ya no se puede descalar, ¿ya? Sino que es que ya esta línea terapéutica ya no funciona, ¿ya? Eso, por ejemplo, se ve mucho con los antipsicóticos, por ejemplo, ¿ya? Cuando se trabaja con determinados tipos de antipsicóticos y se ve que, por ejemplo, el paciente no tiene respuesta a nivel de, por ejemplo, de los distintos test conductuales que se puedan aplicar o los distintos test relacionados, por ejemplo, a la aparición de algún tipo de brote psicótico, cuando el paciente no responde a esa aproximación, que por ejemplo puede ser la recaptura de serotonina, la recaptura de noradrenalina, ¿ya? O la acción, por ejemplo, sobre los receptores D2 de dopamina, y vemos que ese eje ya no nos funciona, ahí se dice este paciente refractario a esta línea o a este grupo de medicamentos, ¿ya? Y ahí se tiene que probar otra estrategia, ¿ya? A diferencia de la tolerancia, que la tolerancia yo puedo descalar, me voy a demorar, pero puedo volver después, ¿ya? Distinto desde el caso refractario. Por ejemplo, en epilepsia también se ve refractariedad. Cuando, por ejemplo, hay pacientes que por ejemplo, los agonistas de GABA, que son corrientes cierto inhibitorias que habíamos visto, no actúan muy bien, ¿ya? Donde ya, por ejemplo, no controlan las crisis epilépticas los fármacos que funcionen por la vía GABA. Ahí tenemos pacientes que son refractarios a todos esos fármacos que actúan por ese nivel, entonces yo tengo que ocupar otros que actúen por otro sistema, porque por esa corriente de mecanismo ya no funciona, ¿ya? Profe, gracias. No, ni de qué. Entonces, eh, cuando yo les hablaba de la curva dosis-respuesta, ¿cierto? Habíamos hablado que esto era un tejido particular, ¿cierto? Una cosita chiquitita, un nivel celular, donde no había mucha influencia, ¿ya? Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de ensayos clínicos, estas curvas dosis-respuesta se extienden a ¡puf!, la población, ¿ya? Y así es como nacen las curvas dosis-respuesta poblacionales, ¿ya? Donde justamente gracias a eso y los distintos esquemas terapéuticos que pueden surgir a partir de estos ensayos clínicos, a partir de dosis que obviamente vienen inspiradas en los experimentos previos que se hayan hecho, por ejemplo, en células o experimentos in vivo, ya en animales de experimentación, nosotros ya tenemos más o menos una idea de un rango donde se puede desplazar, ¿ya? Pero aún así, después de las evaluaciones que se pueden hacer, es que después se sabe que existe un rango, por ejemplo, en el cual, ¿cierto? El 50% de los pacientes exhibe el efecto terapéutico, ¿cierto? Esta dosis efectiva 50, y esa dosis le sirve a la mayoría de los pacientes, ¿ya? Porque al aumentarla, ¿cierto? Observamos mayores, digamos, efectos, pero también a cierto punto, aquí por ejemplo aparecen los efectos, como aquí dice, letales, ya aquí ya hablamos de toxicidad derechamente, y ahí por ejemplo aparece una dosis letal 50, ¿ya? Donde eso en realidad no es muy ético determinarlo, digamos, claramente en pacientes, ¿ya? Generalmente dosis letales, y ya de hecho se hace cada vez menos,
Antiguamente, digamos, la mayoría de las referencias se tenían principalmente en experimentación in vivo, ¿ya? En animales de experimentación. Pero en realidad, al día de hoy, esto en realidad más que efectos letales, tiene que ver más que nada con efectos adversos, como la curva que aparece acá, ¿ya? Donde en realidad, de hecho, muchas veces en ensayos clínicos, cuando por ejemplo las dosis o los rangos de dosis se empiezan a generar efectos letales, y estos efectos letales se logra por estadística asociar a un medicamento, los ensayos clínicos paran enseguida. ¿Ya? Existen medidas, digamos, para prevenir eso, digamos, de que y de cancelar inmediatamente los ensayos porque se ven respuestas desfavorables, ¿ya? Pero lo que normalmente se tiende a observar en esas curvas poblacionales es lo mismo que les mencionaba yo aquí, ¿cierto? Tenemos un 50% de la respuesta terapéutica y que obviamente si nosotros seguimos aumentando vamos a cubrir más población con la respuesta terapéutica, pero también es posible ya la aparición de los efectos adversos, ¿ya? Y como yo les mencionaba, ¿cierto? Que había una ventana que para mí era lo suficientemente segura en cuanto a los efectos terapéuticos, ¿cierto? Y esa ventana, ¿cierto? Es lo que nosotros denominamos margen terapéutico o intervalo terapéutico, ¿ya? Y que si ustedes se dan cuenta tiene una probabilidad bastante baja en realidad de desarrollar efectos adversos, ¿ya? O que en realidad para la mayoría de la población son tolerables. Obviamente siempre va a haber población que se nos pueda escapar en eso. Y ahí viene la importancia de saber identificar dichos efectos adversos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde ese margen terapéutico, ¿ya? Como yo les comentaba, nacen eh, varios conceptos, ¿ya? La dosis activa o dosis efectiva, ¿cierto? Al 50%, la dosis tóxica que tenía que ver, ¿cierto? Con esta toxicidad y la dosis letal, ¿ya? Cuando se relacionan estas dosis, tanto la efectiva como la letal 50, y se hace un cociente, se establece justamente ese índice terapéutico, ¿ya? Que es lo que viene dando cuentas la ventana que va desde aquí hasta acá, ¿ya? Muy importante es mencionar que mientras más amplio es el margen terapéutico, significa que mayor capacidad de desplazamiento entre distintas dosis yo puedo tener para distintos tipos de pacientes, ¿ya? Distinto es así los fármacos con margen terapéutico estrecho, donde pequeñas diferencias en la dosis pueden suponer, ¿ya? La aparición de efectos tóxicos o la completa inefectividad de una terapia, ¿ya? Porque puedo quedar, ¿cierto?, en dosis infraterapéutica, si me voy por debajo, o si me voy por encima, puedo pasar de largo y llegar a toxicidad, ¿ya? Ejemplos de fármacos con margen terapéutico estrecho, ya les había mencionado, ¿cierto? La digoxina es uno de ellos, hay otro más, la teofilina, por ejemplo, y casos de fármacos con margen terapéutico amplio, ahí tenemos las benzodiazepinas, también, por ejemplo, hay algunos AINE, por ejemplo, tenemos el caso, ¿cierto?, del ibuprofeno, que tiene prácticamente un margen terapéutico bastante amplio, ¿ya? Eh, pero también hay algunos fármacos, por ejemplo, por ejemplo, el caso de la morfina, donde tenemos un margen terapéutico intermedio, pero que hay ciertas situaciones que pueden generar cambios en el paso del tiempo, ¿ya? Eh, donde ahí ya vemos como ciertos casos de poblaciones en particular donde el margen terapéutico puede cambiar en función del paso del tiempo, ¿ya? Y es así como vemos muchas variables en el proceso terapéutico, ¿ya? Obviamente todo lo relacionado a errores de medicación asociado a la dosis prescrita, todas las variables que habíamos conversado, ¿cierto? A nivel de la dosis administrada y la concentración en sitio de acción, ¿cierto? Esto que está en verdecito es prácticamente la farmacocinética, y la concentración en el sitio de acción, intensidad de efecto, todo eso es, ¿cierto?, farmacodinámica, ¿ya? Pero por encima de todo eso, cuando ya vamos más hacia organismo, tenemos, ¿cierto?, las variables fisiológicas del paciente, distintos, digamos, las comorbilidades que éste tenga, los factores genéticos,
otra terapia que esté consumiendo y que genere interacciones, y también, como habíamos conversado, la aparición de tolerancia o eventos de refractariedad a una determinada terapia, y esas ya son variables del proceso terapéutico, como dice aquí, pero que tienen que ver con el paciente, ¿ya? Y allí, por ejemplo, le había comentado el caso de la morfina, donde tenemos el caso de, por ejemplo, un paciente adulto, donde el margen terapéutico se mantiene normal, ¿cierto? Y si nosotros, por ejemplo, generamos una supradosificación, ¿ya? Obviamente caeremos en casos de parálisis respiratoria que podrían comprometer su vida. Pero en un paciente adulto mayor, por ejemplo, existen sensibilidad aumentada generalmente a depresores en el centro respiratorio. Entonces el margen terapéutico de los opioides es más estrecho en adulto mayor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dosis normales para un paciente adulto podrían generar un evento de sobredosificación en un adulto mayor, ¿ya? Y es así como también existe, ¿ya? Variabilidad en la respuesta a fármacos, no solamente mediada por la farmacocinética y la farmacodinamia, sino por variables internas del paciente, ¿ya? Así como también, por supuesto, lo que es la adherencia y las variables de prescripción y variables idiosincráticas que tengan que ver ya directamente con el paciente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay bastantes variables relacionadas justamente a esta variación de la respuesta en términos interindividuales, ¿ya? Podemos hablar de relacionadas, ¿cierto?, a las tallas y morfotipos, que ya, por ejemplo, en el taller tenemos algo ahí. eh, Variables vinculadas a tipos genéticos, que ahí hay dos ramas muy interesantes, que son la farmacogenética y la farmacogenómica, que es cómo yo puedo justamente caracterizar estas distintas capacidades, por ejemplo, de los pacientes en términos genéticos con su respuesta a fármacos. ¿Ya? Hay distintos estados fisiológicos, estados patológicos, que también vamos a ver eso en talleres, o por supuesto también las relacionadas a las formulaciones o a la polifarmacia, como les comentaba, ¿ya? Muy importante, por supuesto, es que para poder conseguir esto de manera óptima, ¿ya? Ustedes tienen que pensar que de todas las moléculas que se sintetizan, son muy pocas, la verdad, y cada vez son menos las que pasan los ensayos clínicos y llegan al mercado, ¿ya? Entonces, uno de los eventos cruciales que hay que hacer, ¿ya? Una vez que estos fármacos salen al mercado después de los ensayos clínicos, es justamente la farmacovigilancia. Hay que estar atento y generar los debidos reportes, ¿ya? Justamente ante eventos adversos, ante reacciones adversas o eventos asociados, por ejemplo, a, por ejemplo, problemas de calidad de los medicamentos cuando están mal formulados, porque eso también de repente puede ser razón para que estos se devuelvan a fábrica y se generen modificaciones, porque a veces no tiene que ver con la molécula, sino que tiene que ver con los procesos productivos, ¿ya? Entonces, por eso que quería terminar con esta nota muy asociada al tema de la farmacovigilancia, ¿ya? Porque es esencial el reporte de reacciones adversas, porque así justamente es como se crea el conocimiento nacional respecto al uso de fármacos, porque muchas veces los ensayos clínicos no son realizados en nuestro país. Y por la misma razón es una manera de también dar a conocer a nivel global lo que ocurre, digamos, particularmente en nuestro país, y a nivel nacional tomar, digamos, las políticas sanitarias, digamos, necesarias para el uso de distintos fármacos, digamos, en específico. Y eso es en cuanto a la clase de hoy. Como ya es una pequeña costumbre, ¿cierto? Les tenía un pequeño Kahoot reservado para esta situación y sí, eso va después. Así que les invito a que lo desarrollemos.